Muy buenos días para todo, hermoso Jueves Santo, que sea de gran bendición para todo lo que nos están escuchando desde el lugar donde te encuentres. La lectura correspondiente al día de hoy está tomada del libro del profeta Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos de Sión, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatecimiento en cánticos. Ustedes se llamarán sacerdote del Señor. Dirán de ustedes, ministro de nuestro Dios. Les daré un salario fielmente y haré con ello un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y su vástago entre los pueblos. Los que lo vean conocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 88. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 8. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, a aquel que nos amó, que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdote de Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, él viene en las nubes. Todo ojo lo verá. Todos los que lo atravesaron, todos los pueblos de la tierra, se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado según San Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 21. Lo leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era la costumbre los sábados y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y desenrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirle: hoy se cumple estas escrituras que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es Jueves Santo, una misa crismal, es decir, es lo máximo, diríamos, en nuestro año litúrgico que conmemora los últimos días en sí del Señor. Es lo que llamamos el triduo pascual. Son
son las fiestas anuales de la pasión, es decir, la pasión, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso llamamos el triduo pascual. Es decir, comienza el jueves en la tardecita con la celebración de la última cena, cuando Jesús cenó por última vez con los discípulos y al mismo tiempo instituyó el sacramento de la Eucaristía y del sacerdocio. Es ahí donde se inicia en sí el triduo pascual. Continúa el Viernes Santo, y ahí recordamos la pasión, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús en ese Viernes Santo. Ese día nosotros asistimos piadosamente a la adoración de la cruz. Pasando a lo que es el sábado, que es el próximo día de ese triduo pascual, el sábado, ya lo vemos como un día de duelo, a donde acompañamos a Jesús en el silencio del sepulcro, en la celebración de la vigilia pascual. En aquella vigilia pascual que nosotros celebramos y celebraremos el viernes, mañana, es decir, en ella renovamos en sí la promesa de nuestro bautismo. ¡Qué hermosura! Y yéndonos un poquito más allá a lo que era la lectura, vemos en el Evangelio que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas, donde dice que Jesús entró allí a Nazaret, de donde él era, donde él se había criado, entró a la sinagoga. En aquel tiempo, claro, se acostumbraba que era los sábados. Ya sabemos que nosotros hacemos la celebración mayormente, es decir, el día del precepto en sí es el domingo. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús resucitó un domingo, el día mayor, el día más grande, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, nuestra iglesia ya no celebra de costumbre los sábados, sino el domingo. Ahora dice que Jesús se puso de pie. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrollándolo allí, encontró la lectura que le correspondía y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. ¡Wow! Cuando el Espíritu del Señor está sobre una persona es porque esa persona tiene una misión, tiene un poder, porque es una misión importante, porque tiene algo en sus manos que va a ser para la gloria de Dios. Es decir, al ser ungido, lo confirma totalmente a lo que el Señor vino. Cuando alguien era ungido era porque era o profeta o sacerdote o reyes. Y qué bendición. El ungido que le dan toda, es decir, imparte una autoridad. Y qué mejor que Jesús, el sumo y eterno sacerdote, el ungido, el verdaderamente rey de reyes y señor de señores. Ahora, cuando sigue diciendo la palabra, me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres. Es decir, Jesús vino a hacer la diferencia. A gente que se siente con el corazón roto, abatido, aquellos que se creen que ya perdieron toda esperanza. Recuerdo cuando fui a Medjugorje, en ese hermoso país donde tanto aman a nuestra Madre María. Pero allí, entrando en una iglesia pequeña, en la pared pude observar que había una foto de un crucifijo que estaba partido como en 5 pedazos y estaba allí puesto, pero se veía el brazo cortado, un pedazo en el aire, otro pedazo en la crucifixión, es decir, en la maderita allí. Y yo digo, wow, ahora que estoy meditando sobre la buena noticia que vino el Señor y que muchas veces vino a hacer la diferencia en esos corazones que se sienten destrozados en pedazos, me recuerda ese acontecimiento. Y es solamente Jesús el que puede sanar esas heridas, el que puede liberarte, el que puede sanar esa depresión,
el que puede sanar ese miedo que tenga, el que puede liberarte. Él viene a darte la buena noticia que en su palabra hay vida y vida en abundancia. Tienes que aferrarte a la palabra viva y eficaz que trae sanaciones, que trae liberaciones, que rompe las cadenas, que para que sepa que hay esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Por eso dice la palabra que Jesús vino a anunciar a los cautivos la libertad. Es decir, Jesús, el que nos vino a liberar del pecado, fue Jesús, nadie más. Solamente Él pagó, y a qué precio, por cada uno de nosotros, con su propia sangre. Sigue diciendo la palabra que vino a dar vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos espirituales no habemos que rechazamos la palabra? Pero es a través de Jesús que podemos ver con claridad, con una mirada diferente, con una mirada llena de amor, con una mirada llena de fe, con una mirada llena de sinceridad, con una mirada llena de humildad, así semejante a la de Jesús. Por eso Él vino, para que nosotros viéramos de una manera sobrenatural, mucho más profundo, mucho más adentro, mucho más allá. Cuando dice la palabra que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. Es decir, Jesús quiere romper nuestra diferencia, nuestras ataduras, nuestras cadenas, para poder así nosotros servirle de todo corazón, para poder así nosotros trabajar unidos bajo el amor y la gracia de Dios. Entonces, cuando dice para anunciar el año de gracia del Señor, qué belleza. Qué belleza, nos quitamos el sombrero, como dicen por ahí, porque la gracia es precisamente lo que Jesús hizo por todos nosotros los pecadores, por lo que Él hizo en la cruz. ¿eh? Nadie pudo hacer lo que Él hizo, pagó a precio de sangre por nuestra liberación del pecado. El castigo que nosotros merecíamos fue Él el que lo pagó, siendo Él inocente. Entonces, para resumirte, la gracia en sí, ese tiempo de gracia, es el tiempo desde que nosotros tuvimos ese encuentro con el amado, ese encuentro con Jesús que nos cautivó, que nos, y a través de nosotros tener ese encuentro con el Señor, nos convertimos, nos confesamos de nuestros pecados, de nuestra inmundicia. Entonces, ese tiempo de gracia es desde ese momento, de esa conversión, de esa entrega con el amado, hasta el día en el que el Señor nos mande a buscar. Wow. Entonces, durante ese tiempo, nosotros tenemos que aprender a dejar el pecado, esforzarnos en la oración, dar el servicio al Señor, tratar de estar en gracia en esa comunión, el sacramento de la comunión, tratar de buscar de esa santidad para que cuando el Señor venga y Dios nos mande a buscar, estar preparado. En estos días en que comienza hoy ese triduo pascual, vamos a seguirnos preparando para poder nosotros también caminar con el amado, para poder nosotros también decirle en todo momento gracias por todo lo que hiciste, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas día tras día. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. No tenemos cómo, porque las palabras nos faltarían para agradecerte eternamente por traernos paz, por traernos amor, por traernos sinceridad, por traernos esa entrega, por traernos ese amor de los amores, por amarnos primero como tú lo hiciste, por habernos elegido para ser tus hijos, por habernos elegido para protegernos, para amarnos. Gracias, Padre, por todo lo que hace por nosotros.
y por enviar a tu único Hijo para que hoy nosotros gozáramos de salvación, buscando esa vida eterna para la gloria de Dios. Amén.